Buenas tardes, te saluda tu hermano Luis Alberto Izaguirre de la Iglesia Restauración a las Naciones. El primer programa del año 2018, 8 de enero. Este es el tema La vida de Jesús con tu serie Caminando con el Maestro. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes y honra. Y nada le falta de todo lo que el alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y un mal doloroso. El día de hoy estudiaremos los 4 libros que hablan del Evangelio de Jesús. ¿Será que existen 4 Evangelios de Jesús? ¿O 4 libros donde se habla del Evangelio de Jesús? Yo lo voy a dejar a cargo del pastor Agner Añasco, que tiene esta enseñanza. Buenas tardes a todos los hermanos. Es verdad, hoy es nuestro primer programa del año 2018. Estamos contentos volvernos a conectar, ya que se nos ha pedido a través de las redes sociales, por interno, de que volvamos al aire. Gracias por sus oraciones, amada iglesia. Gracias a la Iglesia Restauración a las Naciones, quien auspicia este programa. Yo soy su amigo el pastor Agner Añasco y hoy vamos a empezar una nueva serie de este mes de enero. La serie se llama Caminando con el Maestro. Vamos a empezar a enseñar todo lo que Jesucristo enseñó, las hazañas, los milagros, las parábolas, para que así la iglesia y los creyentes puedan tener una percepción teológica sobre quién es Jesús, sobre quién es su Maestro. Así que estamos listos, vamos a abrir nuestra Biblia y el tema de hoy es la vida de Jesús basada en los 4 primeros libros de la Biblia. Bien. Amada iglesia, amado hermano, nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Hijo de Dios, se nos ha dado un libro. Cada vez que alguien se convierta al Evangelio, se le da un libro llamado la Biblia. Es lo que tengo acá. Este libro está compartido en 2 segmentos de libros. Uno es el Antiguo Testamento y el otro, el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, para muchos judíos, es el libro muy importante o con demasiada información o revelación sobre la llegada para ellos o la venida para ellos del Mesías. Para nosotros, el libro del Antiguo Testamento es un libro importante que preparó el camino a través de las profecías, a través de los santos hombres de Dios, y que se viene a concluir en el libro del Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, el cual muchos judíos que aún no reconocen al Mesías no lo tienen. La iglesia cristiana, la iglesia evangélica, tiene como regla fundamental la Biblia, que vienen a ser los 2 libros, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y hoy quiero hablar acerca de los primeros 4 libros del Antiguo Testamento. Durante mi estudio teológico he venido haciendo una comparación de estos libros, como es el libro de Mateo, el libro de Marcos, el libro de Lucas y el libro de Juan. Dentro de ello encontramos cierto tipo de información diferente el uno del otro. Por esa razón es necesario que nosotros empecemos a dar información acerca de quiénes son estos personajes o estos autores y escritores de estos evangelios. Como lo dijo el hermano Luis temprano, no es que hayan 4 evangelios, es uno, solo que los 4 hablan de un solo protagonista, y ese protagonista es Jesús. El libro de Mateo
¿Quién era Mateo? ¿En qué año se compuso ese libro? Pues eso fue en el año 80. El libro de Mateo es tan peculiar, tan importante para los judíos cristianos o los judíos mesiánicos, porque el libro de Mateo, el escritor enseña, relata y apunta, este evangelista Mateo, que fue un apóstol del Señor, que fue un testigo presencial. Quiero que subraye la palabra testigo presencial, porque dentro de los 4 evangelistas hay 2 libros en los cuales hubieron dos personas, 2 escritores que no fueron testigos presenciales, y lo vamos a ir analizando. Primero, Mateo. ¿Quién era Mateo? Mateo era un judío. Mateo era un judío, era un recaudador de impuestos. La Biblia enseña claramente que este varón, este hombre, Mateo, fue llamado por el Señor, y él estaba, dice, en el banco de los tesoros públicos de Israel. Era un cobrador de impuestos. Vamos a buscar esto en la Biblia para tener un poquito más de historia acerca del llamado de este varón, el cual otros libros lo llaman como Leví. En Mateo 9, versículo 9, Mateo da una pequeña información acerca del llamado de Mateo. Vamos a leerlo. Mateo 9:9. Pasando Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos, y le dijo: sígueme, y se levantó y le siguió. Ahora, en Marcos capítulo 2, versículo 13, también nos habla del llamado de Mateo, pero miren la forma, la información que tiene Marcos acerca del llamado de Mateo. Ya no lo llama Mateo, no lo llama con este nombre. Mateo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme, y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús en la mesa en casa de él, o sea, de Mateo o de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Miren cómo el libro de Marcos habla de Mateo, lo llama con el nombre de la tribu de Leví. El llamado de Leví era un levita, pero que estaba cobrando los impuestos. Ahora, Lucas 5:27 también nos habla acerca del llamado de Mateo. Vamos a ver cómo Lucas lo menciona. Lucas tiene la misma información de Marcos, muy parecida. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Mire, hermano mío, el libro de Mateo da a conocer su mismo nombre, de su llamado. El libro de Marcos busca la información y pregunta quién era Mateo, de dónde descendió. ¿Por qué este enfoque? ¿Y por qué el libro de Juan, o el Evangelio, o el evangelista Juan, o escritor, no menciona el llamado de este apóstol? Estos estudios que vamos a dar, que la Iglesia Restauración, a través de mi persona y con la conducción del hermano Luis Eizaguirre, vamos a dar, yo quiero que sea de su interés, porque esto lo va a llevar a usted al crecimiento y al conocimiento de quién es Jesucristo. Hay mucha gente, hermano, que no sabe quién es Jesús, no saben ni por qué están en la iglesia. Tienen simple información que no los lleva a un crecimiento y a un desarrollo espiritual de la fe en Jesús, porque desconocen quién es Jesús. Y he ahí, hermano, la ignorancia de algunos pocos da poder a algún vivo de alguna iglesia. Eso es algo muy
y muy cierto, la ignorancia de algunos pocos le da poder al líder religioso de una iglesia. Y lo que hoy queremos es contribuir con el conocimiento, debido a que de repente muchos cristianos no tienen la posibilidad, los medios necesarios para ir a un seminario, para ir a una escuela bíblica donde se les pueda enseñar esto. Por esa razón, el programa Volviendo a la Senda Antigua se hace cargo de ayudar en contribuir al menos con un poquito de conocimiento para la iglesia que nos oye a través de las redes sociales, a través de este canal digital. Bien, Mateo era un judío. A Mateo, el enfoque que Mateo da es tratar de convencer que Jesús es el rey de los judíos. Ese es el fundamento, el objetivo principal de Mateo: convencer a su pueblo, convencer a la nación de Israel de que el Mesías ya había llegado y que era el rey de los judíos. Por esa razón, el evangelista, el escritor Mateo, empieza en el capítulo 1 con la genealogía, o sea, hace una regresión de los antepasados de Jesús. Pero aquí hay un dato curioso: empieza desde la vida de David, del cual se le da como herencia o como pista de señal a través de las profecías que de la descendencia de David vendría el Cristo. En cambio, el libro de Lucas va más profundo, habla desde Adán. En cambio, este libro de Mateo empieza desde Abraham, enfocando la profecía a David. Abraham, dice la Biblia, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares, Fares a Enrón. Y hay algo muy curioso, que dentro de esta genealogía que Mateo presenta a su pueblo Israel, coloca a 3 mujeres, y es más, a otras más, pero 3 mujeres muy que resaltan por las hazañas que hicieron, como lo es Ruth, mujer de Boaz, como lo es Betsabé, mujer de David, y como lo es Rahab, una mujer que ustedes conocen, que fue prostituta. En cambio, Lucas en su genealogía no menciona a estas mujeres, porque el objetivo era otro el objetivo. El evangelio de Mateo se enfoca claramente al pueblo de Israel, iniciando la historia genealógica del nacimiento o de la llegada del Mesías. Hoy en día hay ciertas contradicciones que los cristianos que poco leen, que poco se informan, que poco estudian, llegan a determinados aspectos. Para ello toman de una fuente y de otra, y ellos a su bienestar o a su beneficio aceptan cierta información sin compararla con ciertos libros. Los 4 evangelios o los 4 escritores del evangelio narran la historia de Jesús en diferentes escenarios, pero apuntan a un solo protagonista. Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos presenta a Jesús como siervo, Lucas presenta a Jesús como hombre y Juan presenta a Jesús como Dios. Vuelvo a repetir esto para que lo tenga en su corazón. Mateo presenta a Jesús como rey, Marcos presenta a Jesús como servidor o siervo, Lucas presenta a Jesús como hombre y Juan presenta a Jesús como Dios. Mateo enfoca su evangelio, su enseñanza o la vida de Jesús en dirección a los judíos, reconociéndolo como rey. Marcos, ¿quién era Marcos? La historia nos cuenta la vida de este joven que fue primo de Bernabé, que no quiso ir en uno de los viajes misioneros,
en uno de los viajes misioneros que Pablo y Bernabé quisieron ir. Fue el motivo de la discordia o de la división entre estos dos hombres de Dios. Marcos, según dice la Biblia, según dice la historia, que era un hombre, un joven, que fue enviado a investigar, a recoger información exacta sobre la vida de Jesús. Y según la historia cuenta de que toda esta información se la dio el apóstol Pedro. A través de los relatos de Pedro, Marcos escribe el libro con su mismo nombre, que fue el escritor. Eso se dio en el año 65 y 70. Se cree que fue la escritura la más antigua que se pudo hacer. El libro de Marcos demuestra a Jesucristo como un servidor. Él recopila todas estas historias de acuerdo a lo que oía de los testigos presenciales. Por lo tanto, Marcos no fue un testigo presencial de los eventos de Jesús, sino que recopiló la historia fragmentada, porque si usted compara el libro de Marcos con el libro de Mateo, va a encontrar una diferencia bastante grande. Como por ejemplo, en el libro de Marcos, en el capítulo 1, Marcos no empieza hablando acerca de la genealogía de Jesús. Marcos empieza hablando sobre la predicación del Bautista, de Juan el Bautista, sobre la vida de Juan el Bautista. Marcos, el enfoque que manifiesta de Jesús, lo manifiesta como un servidor más. No sabemos a quién le iba a entregar esta información, pero recibió datos importantísimos también. Yo quiero hacer un análisis acerca de algunos aspectos de la información que se han omitido, no por intención personal, sino porque el objetivo de Marcos era llevar esta información a cierto grupo romano, a cierta gente, según la historia, a cierto grupo donde lo que a Marcos le interesaba era dar a conocer quién era Jesús, muy poco las doctrinas de Jesús. En ese caso vamos a ver lo que dice Marcos 10. Es tan llamativo saber lo que dice Marcos 10 y compararlo con lo que dice Mateo capítulo 19 acerca del matrimonio. Sabemos que los judíos tenían una de las prácticas más concurrentes en cuanto al matrimonio. Los judíos se casaban 2, 3 veces, pero daban carta de divorcio para estar con una y con otra. En cambio, otras naciones tenían otro tipo de costumbres. Y en ese me quiero enfatizar en este aspecto donde la iglesia evangélica ha generado toda una confusión, generando una carga pesada doctrinalmente humana, impuesta a los hombres, simplemente porque no se han asentado a escudriñar la Biblia, a hacer esos comparativos de ella, han generado de que miles y miles de cristianos, algunos estén descarriados, otros estén cargando con un pecado, con una culpa, o estén cargando con cierto peso que la Biblia no enseña o que la Biblia no respalda. Por ejemplo, en Marcos 10 dice así: Jesús habla sobre el divorcio. También encontramos en Mateo, Jesús habla sobre el divorcio. Mateo 19. Marcos dice: levantándose de allí vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse, y de nuevo él empezaba a enseñar. Y acercándose los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Como dice el Mateo 19:3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa. Miren, hermano, miren aquí lo que se omite. Miren aquí lo que se omite. Vuelvo a decir, esto no es intencionalmente, simplemente es el relato que Marcos recogió para cierto grupo o para cierto objetivo. Mateo agrega la palabra: es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa, y Marcos omite la palabra por cualquier causa.
Marcos se queda solamente, ¿será lícito repudiar a su mujer? Pues no es lícito. ¿Para qué vas a repudiar a tu mujer si no hay una causa que ésta justifique el repudio? Entonces Mateo es más claro, más específico, porque Mateo sabía que los judíos buscaban una causa para dejar a su mujer. Acá es diferente, por eso quiero que usted entienda, abra su mente, y sigo leyendo. Respondió Jesús y les dijo, ¿no habéis leído que al principio Dios lo hizo varón y hembra? Lo mismo dice acá. Respondió Jesús y le dijo, pues Moisés mandó que se repudiera a sus mujeres por la dureza de corazón. Muy bien, voy a correr al versículo 5 de Mateo 19:5, y le dijo, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. El versículo 7 de Marcos 10 dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y a su mujer y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne, ya no serán uno solo. Muy bien, hasta ahí hay cierta relación. En el versículo 9 dice, por tanto lo que Dios unió no lo separe el hombre. El versículo también dice lo mismo, por tanto lo que Dios unió, en el versículo 6 de Mateo 19, no lo separe el hombre. Pero ahí viene la parte que se ha omitido y que no se ha tomado en cuenta. En el versículo 10 de Marcos 10 dice, en casa los discípulos preguntaron de lo mismo y le dijeron, cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudiada de su marido se casa comete adulterio. Muy bien, eso dice Marcos 10:10. Cualquier mujer que se casa con otra, o cualquier hombre, perdón, que se casa con una mujer que no es su mujer, o deja a su mujer por casarse con otra, comete adulterio, porque usted encuentra en Marcos que no menciona las causales, no hay motivo de causa, por lo tanto en Marcos no hay motivo suficiente por la cual un hombre deja a su mujer para casarse con otra. Eso es correcto, el enfoque es correcto, pero en cambio en Mateo sí nos habla de causales. Por eso que en el versículo 9 Jesús agrega estas palabras, las cuales han sido obviadas, quitadas o no tomadas en cuenta por el escritor Marcos. Dice así, Mateo 19:9, y yo les digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa, está respondiendo a la pregunta de Mateo 19:3, por cualquier causa. La causa que da a Jesús para que un hombre se pueda divorciar de su mujer viene acá en el verso 9. Os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, o sea, si tiene sexo con otro que no es su marido, o él tiene sexo con otra que no es su mujer, automáticamente el matrimonio queda desligado, y si se casa con otra, mientras no haya esta causal, adultera, pero habiendo esta causal, queda libre. Pero ¿por qué Marcos enfoca eso? Porque ahí están los dos enfoques, iglesia. Está el divorcio sin causa, es pecado. Está el divorcio sin causa de adulterio, sin causa de fornicación, es pecado, respaldado por el libro de Marcos. En cambio, Mateo respalda el divorcio por causa de fornicación, por causa de adulterio, por causa de infidelidad. Es respaldado ese ministerio, ese divorcio. Por eso les vuelvo a repetir, Marcos enfatiza al evangelio, la vida de Jesús desde otro punto de vista. Y si así comenzamos a estudiar, vamos a encontrar varias diferencias entre el libro de Marcos con el libro de Mateo. Pero ahora vamos a pasar al libro de Lucas. La pregunta es, ¿quién es o quién fue Lucas? En el capítulo 1 de Lucas, el cual presenta a Jesús como hombre, hay un decálogo, una dedicatoria que debe llamarnos mucho la atención, puesto que ya mucho han tratado de poner en orden la historia. O sea, esto significa, iglesia, de que hay otros historiadores que también han ido o fueron en su momento a investigar sobre la vida de Jesús, de los cuales el canon, los cristianos de su entonces, o del año 322,
en el concilio de Nicea, solo aceptaron a 4 escritores, 2 judíos y 2 gentiles. 2 judíos y 2 gentiles. O sea, aceptaron a dos testigos presenciales, como es Mateo y Juan, y a 2 investigadores. Pero habían más, seguro que habían más. Porque aquí Lucas nos da a entender que muchos habían tratado de poner en orden la historia de las cosas que son realmente ciertas, o sea, la historia de Jesús. Esos libros han sido rechazados, no han sido tomados en cuenta, por lo cual nosotros también aceptamos como confidenciales los libros de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Aquí está hablando de los testigos presenciales, de los que estuvieron en el momento que Jesucristo inicia su ministerio, su vida, los milagros, las parábolas, los hechos, su muerte, su resurrección y su ascensión. Eran testigos presenciales. Desde el principio los que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Ahora, Lucas, este médico, era de profesión médico, dice, me ha parecido también a mí, o sea, Lucas dice, me pareció bien que yo también hiciera o recogiera la historia de Jesús. Me ha parecido también a mí después de haber investigado con diligencia. ¿Se da cuenta cómo acá hay una investigación informática? Cómo acá la información que recopila, que recoge Lucas, es plasmada en el libro con su mismo nombre. ¿Por qué razones? Lo vamos a ver adelante. Las cosas desde su origen y escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. La pregunta es, ¿quién era Teófilo? ¿A quién escribía Lucas? ¿Quién envió a Lucas a Israel a hacer esta investigación? A poner en orden la historia en este libro de Lucas. Teófilo. La historia, según la historia, nos cuenta de que el nombre Teófilo para muchos era un título, pero para otros era una persona. Las fuentes más confidenciales, más asertivas, cuentan que era un romano. Era el segundo del emperador, o el hermano del emperador, un hombre piadoso que había oído las palabras de los apóstoles y los había mandado para tener esta información y de esa manera corroborar lo que se enseñaba. Otros dicen que era un griego de Alejandrina. Era un griego, Teófilo, un millonario, una gente hacendada o con dinero que mandó al doctor a hacer este tipo de investigación. Por lo tanto, nosotros creemos que también este libro tiene mucha información importante, muy relevante para la vida cristiana. Pero ahí es donde nosotros tenemos que anunciar los aspectos vividos por estos hombres. Para que la iglesia pueda nutrirse cuando coja una doctrina o una enseñanza de Jesús o quiera analizar la Biblia, tiene que estudiar los 4 libros, pues. No puede solo tomar un texto de cierto libro y no corroborarlo con los demás libros. Pues el objetivo de Lucas, de presentar a Jesús como hombre, era de llevar un evangelio a las sociedades, a las clases altas, a las clases de los emperadores, a la clase de la gente pudiente. La historia nos cuenta muy bien sobre este tipo de enseñanza, el léxico, la forma, la metodología que empleó Lucas, un profesional, un médico, para poder llegar a esas masas que querían conocer de Jesús o que él quería que supieran de Jesús, lo llevó a escribir este libro. Y él empieza desde el nacimiento de Juan, desde el nacimiento de Juan el Bautista, empieza él a hacer su recuento, su historia, o a narrar o a escribir. Pero también habla sobre la genealogía de Jesús. Mateo enfoca la genealogía desde Abraham,
desde el llamado del patriarca. En cambio, Lucas, según Lucas 3:38, él va más atrás. Él investiga un poco más a profundidad la genealogía de Jesús y llega desde Adán, desde el principio, desde Adán, o sea, es más profundo. ¿Por qué aplicó él este tipo de sistema de enseñanza, de historia? Es para dar a conocer a un Jesús realmente hombre, realmente Dios. Qué importante es esto. Y ahí encontramos todo el caminar de una manera abierta. El libro de Lucas es exquisito para conocer la vida de Jesús. Es más abierto, es más llano a que el cristiano pueda entender un poco más sobre Jesús. Pero de todas maneras, iglesia, usted tiene que comparar el libro de Lucas con los libros anteriores. Porque cuando llegamos al libro de Juan, Juan era un apóstol, fue un apóstol de Jesucristo. Juan presenta a Jesús como al Hijo de Dios. Juan no habló de la genealogía de Jesús. Juan lo que hace en sus primeras palabras para llegar al público, en este caso el Evangelio de Juan, enfoca el arrepentimiento, la salvación, y como medio de salvación al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empieza su libro de Juan diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Empieza reconociendo que Jesús es Dios. Empieza reconociendo a Jesús como Dios. Por esa razón, si usted comienza a analizar a Juan, este libro se escribió en el año 95. Juan fue el último de los apóstoles que vivió. Usted sabe que Juan estuvo en la isla de Patmos, fue rescatado por un nuevo gobernante o un nuevo gobierno, y Juan murió ya lleno de días, se quedó hasta el último. Pero Juan enfoca el mundo, el evangelio para el mundo, lo proyecta para el mundo. Nos muestra a un cordero. Juan muestra el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Juan es el libro más exquisito para nosotros los gentiles. Si nosotros queremos conocer un poco a profundidad sobre Jesucristo Dios, sobre Dios mismo hecho carne, sobre Dios humillado por la naturaleza humana, enviado desde los cielos para ser salvo, para convertirse en el sacrificio propicio para nuestra salvación, pues el libro de Juan es un libro con una teología profunda, asertiva, clara, donde el cristiano puede entender, el gentil que tiene el Espíritu Santo entenderá que la salvación no es por obras, entenderá el amor de Dios. Ahí está uno de los pasajes más llenos de amor, llenos del amor de Dios, basado en la expresión más sublime: porque de tal manera amó Dios al mundo. Juan es el prototipo del libro más sagrado, puedo decirlo de esta manera a ciencia cierta, de acuerdo a la experiencia que he vivido y a título personal, que el libro de Juan es una experiencia vivida con el Hijo de Dios, con la realidad de un Dios todopoderoso, de un Dios que se compadece de tu dolor, que se compadece del sufrimiento, que se compadece de todas las personas. En el libro de Juan vas a encontrar al propio Dios haciéndose hombre. Es muy interesante este libro, y ese libro se escribió en el año 95. Por esa razón, este preámbulo que he hecho acerca de los 4 libros me va a llevar para poder empezar a caminar con usted, a caminar con el maestro a través de las enseñanzas que se van a ir dando en adelante. Pero era necesario que yo le haga este preámbulo de los libros de los evangelistas, de Mateo,
de Marcos, de Lucas y de Juan, para que así usted vaya entendiendo a dónde vamos a ir a apuntar, a dónde vamos a ir a llegar, cómo vamos a discutir algunos puntos doctrinales y de dónde empieza el Nuevo Testamento. Ese es uno de los más grandes revelaciones bíblicas sobre el Nuevo Testamento. La gente piensa que el Nuevo Testamento empieza desde Mateo, ahí se cumple la ley, el único que pudo cumplir la ley fue Jesús. El Nuevo Testamento empieza en Hechos, donde Jesús dice claramente, en Hebreos, dice claramente, muerto el testador, hay testamento. Si no muere el testador, ¿cómo va a haber testamento? Y eso ha llevado a muchos cristianos a vivir en una ignorancia bastante fuerte, hermanos. Hay una ignorancia que se ha pregnado en la vida de muchos indoctos, de muchos discípulos, de muchos pastores. Quiero leer Hebreos 9, versículo 14 en adelante. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo la muerte para la remisión de las transgresiones, que habiendo bajo el primer pacto del Antiguo Testamento, lo llamábamos y reciban las promesas de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, escuche bien esto, amado hermano, donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte. ¿De quién? Del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto el testador está vivo. Y Jesucristo murió en el final de los libros que hemos leído. En sus últimos capítulos encontramos la muerte de Jesús y la ascensión de Jesús. En el momento en que Jesús muere, empieza el Nuevo Testamento a tener vigencia. Empieza la gracia a tener vigencia, empieza la sangre de Cristo a tener acción en los pecados. Mientras Jesús vivía, solo cumplía la ley de Moisés. Mientras Jesús vivía, estaba cumpliendo y demostrando que solo Él pudo cumplir la ley y no nadie más, ni Moisés la cumplió, solo Jesús. Por eso este preámbulo es para preparar el corazón, preparar la mente de los creyentes, para que cuando comencemos a caminar de la mano del Maestro y a investigar, basada la revelación con el Espíritu Santo, de acuerdo a la palabra, usted pueda tener muy claro quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? No sea que no nos pase lo que le sucedió a los muchachos. Mateo capítulo 16, 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres cualquier profeta. Así hay mucha gente, hermano. Por eso es que hay muchos predicadores que se aprovechan y anuncian otro Jesús. Y por la ignorancia, el desconocimiento de la iglesia, aceptan a otros Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Y están en la condición de esta gente. Jesús preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Muchos mencionaron: eres el que haces caer polvito mágico, eres el que haces pactos, eres el Jesús liberal, eres el Jesús que le gusta el perreo, es el Jesús que le gusta la moda del mundo, es el Jesús que le gusta el extremismo, el legalismo. O sea, hay muchos Jesús que se han inventado la gente. Pero miren la pregunta que hace Jesús. Él les dijo: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? La pregunta de rigor que el Maestro nos está haciendo hoy: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Quizás a través de la información me dirás: es el Hijo de Dios. Pero la respuesta de Jesús al oír al apóstol Pedro decirle: tú eres el Hijo de Dios, con una seguridad, Jesús le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo enseñó el seminario,
Porque esto no te lo informó el Papa Francisco, porque esto no te lo dijo un pastor, porque esto no te lo dijo la teología humanista, esto te lo reveló el Espíritu Santo, mi Padre que está en los cielos. Necesitamos tener un conocimiento basado en la revelación de la palabra y no basado en la información de algunos que pululan por ahí, para de esa manera no ser engañados. Por esa razón, la Iglesia Restauración a las Naciones quiere enseñar esta serie de enseñanzas andando, caminando con el Maestro, empezando con el libro de Mateo y comparándolos con los libros adyacentes, para que de esa manera haya comprensión, para que de esa manera haya una correlatividad en cuanto a los textos, en cuanto a las hazañas, en cuanto a la enseñanza, y no haya confusión. Por ejemplo, en Mateo la Biblia nos habla acerca del caso de un hombre que tuvo a su hijo y que la gente no pudo sacarle el espíritu que tenía este muchacho. Y dice la Biblia que se lo trajeron a Jesús y Jesús lo liberó. Pero ahí hay un texto que ha llevado a mucha gente al error. La gente cree que los demonios salen con ayuno y oración. Las iglesias pentecostales echan demonios con ayuno y oración. En cambio, la Biblia nos enseña a echar demonios en el nombre de Jesús. Esa es la consigna, esa es la orden de Jesús, echar demonios en el nombre de Jesús. Ahí están los textos en mención. Marcos 16:15 está hablando claramente que los apóstoles echaban demonios en el nombre de Jesús. Pero hoy en día, la ignorancia, el poco estudio, la poca enseñanza ha llevado, hermanos, a miles de cristianos a echar demonios en el nombre del ayuno, en el nombre de la vigilia, en el nombre del aceite, en el nombre de los rituales que hacen o de las plegarias que tienen. Miren, les voy a leer lo que dice acá en el libro de Mateo 17. Vuelvo a decir, el libro de Mateo es un libro exquisito porque nos enseña con claridad los hechos de Jesús y las doctrinas que Jesús deja en adelante, o las órdenes. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula. ¿Cómo les dijo? Generación incrédula y perversa, o sea, malvada. Dos aspectos que tenía la generación que estaba alrededor de Jesús. Era incrédula, eran de dura servicio. Es lo que pasa hoy en día. La gente es incrédula, la gente no cree, la gente quiere que le caiga polvito de oro del techo, la gente quiere ver que a un hombre le salga una pierna o que se resucite un muerto para creer en Dios. La gente quiere ver en sus cuentas bancarias miles de soles, la gente por eso hace pactos porque quiere recibir. La gente ya no está creyendo como manda la Biblia. Ahora hay un evangelio que se está predicando como lo dice el apóstol Te quito la platita o el profeta Saqueo Iglesias. Quieren revelaciones que la Biblia condena o quieren profecías que nada tienen que ver con la Escritura. He ahí el engaño terrible. Jesús le dijo: incrédulos. Incrédulo. Había una intención dentro del corazón del hombre que era la incredulidad. Esto es natural de los hombres. Eran incrédulos y eran malvados. Y si seguimos leyendo, Jesús reprendió al demonio y este salió. Cuando vinieron entonces los discípulos, en el versículo 19 de Mateo 17, aparte le dijeron: oiga, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera ese demonio? A ver, para aquellos que no pueden echar fuera demonios en el nombre de Jesús y que acuden al ayuno, acuden al aceite, acuden a otro tipo de rituales, a otro tipo de ceremonias. Escuche bien usted, hermano, que usted no echa demonios o que no puede echarlos. Escuche lo que dice. Le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echar afuera los demonios? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. No le dijo porque les faltó ayuno, hermano.
No les dijo por vuestros pocos ayunos, no les dijo por vuestras pocas oraciones, no les dijo por vuestras pocas vigilias o por vuestras pocas ofrendas. No, nada de eso. Les dijo por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque si tuvieres fe como un granito de mostaza, algo tan pequeño, le dirías a este árbol, pásate, y este se pasa. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. ¿El género de qué? ¿De los demonios o el género de incredulidad que hay dentro de ti? Pues se refiere a la incredulidad. ¿Quieres matar tu incredulidad? Pues ayuna. Ayuna para que tu incredulidad vaya muriendo y vuélvete un creyente. Pero ¿qué pasa? Que los fanáticos que no tienen conocimiento, que son neófitos, no aceptan esta palabra y se corren a Marcos 9:14. ¿Qué dice Marcos 9:14? Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y los escribas disputaban con ellos. Y en segunda la gente, viéndole, se asombró y corrieron a él. Y le preguntó, ¿qué disputáis? Escuche bien, ¿qué disputáis? Ellos respondieron, uno de la multitud, maestro, trajo a su hijo a ti, porque tiene un espíritu mudo, el cual donde quiere que va le toma y le echa espumarajos, cruje los dientes y es sacudido, y otras veces lo echa al fuego. Y respondió él, le dijo, oh generación incrédula, otra vez la incredulidad. ¿Hasta cuándo debo de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo he de soportar? Los traemos para acá. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia y se fue. El 19. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Él le dijo, desde que era niño. Y muchas veces lo he traído, muchas veces le echa al fuego para matarlo. El 23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. No dice al que ayuna, todo le es posible. No dice que al que ora todo le es posible. No dice que al que ofrenda todo le es posible. No dice que al que canta todo le es posible. Dice al que cree. Qué difícil es creer, hermano. Al que cree todo le es posible. ¿Se imagina? Al que cree. Pues la gente analiza este texto y lo toma de esta manera. En el 28, cuando él entró a la casa, sus discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿A qué género se estaba refiriendo? Si es que ese género, si ese demonio no sale con nada, entonces ¿para qué Jesús dijo, echen fuera demonios en el nombre de Jesús? Hubiera dicho, echen fuera demonios a ciertos demonios, porque los otros no pueden salir en el nombre de Jesús. Hermano mío, abre la cabeza, la mente y entiende, los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Satanás se sujeta en el nombre de Jesús. El arcángel Miguel le dijo que el Señor te reprenda y él te salió corriendo. O sea, no hay ni un demonio, porque la Biblia dice, no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Los demonios, no importa, desde Satanás hasta el duende, se sujeten en el nombre de Jesús. No, usted no me va a venir a decir a mí que no, que el ayuno sí los expulsa. El nombre de Jesús es poder. Amén. Por lo tanto, ya llegará el momento en la enseñanza que vamos a tocar estos temas. Todo este preámbulo que he hecho es para preparar el corazón, la mente, para las enseñanzas que vienen en esta serie, Caminando con el Maestro. Así que, amada iglesia, amado hermano, prepárate, invita a un hermano para los días lunes, miércoles y viernes a las 4 de la tarde, que estaremos transmitiendo el programa Volviendo a la Senda Antigua. Yo soy el pastor Ángel Añasco y conmigo ha sido hasta hoy. Que Dios me lo bendiga, y con ustedes el hermano Luis Eizaguirre. Esta es la serie Caminando con el Maestro. Interesante, ¿verdad? Estos 4 libros a mí de verdad que me han despertado algo en mi mente. El saber que han existido 2 testigos presenciales y 2 no presenciales. ¿Cuáles son los presenciales? Mateo y Juan. Y los no presenciales, Marcos y Lucas. Investigadores. Y lo más importante es que Mateo lo presenta como rey, Juan como Dios, Marcos como siervo y Lucas como hombre. Es fantástico, la verdad que
está escrito que dice que Satanás ha enceguecido el entendimiento de los hombres. Pero cuando Jesús llega a tu vida, esa ceguera espiritual es confrontada por la palabra de Dios y cae ese velo que enceguece tu mente. Esto es el Evangelio verdadero de Jesucristo. Y nosotros estamos aquí los lunes, los miércoles y los viernes a partir de las 4 de la tarde. Que Dios te bendiga.